La vida a veces es extraña, a veces juega pasadas raras, tanto así que bordea lo increíble. A veces ni las películas se acercan a lo retorcido de las vueltas del destino. Si eres como yo, al final de este video quedarás con un sabor de boca amargo y preguntándote cómo pudo ser esto posible. Y es que lo que verás a continuación corresponde a la grabación de un impactante interrogatorio realizado a un joven quien fue detenido por la policía, acusado de cometer un macabro crimen. Las cosas que se revelarían en este caso, que te aclaro es real, ha sido lo más impactante que he visto en muchos años. Un caso choqueante y dramático que no te dejará indiferente. Así que quédate porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos el interrogatorio policial más estremecedor jamás grabado. Lo que estás por ver ocurrió en la vida real. Las imágenes que te serán mostradas a continuación son reales también. Pero para entender lo sucedido, debemos remontarnos a diciembre del año 2006. Intenta recordar un poco qué es lo que estabas haciendo tú, aquel diciembre del 2006. Quizás estabas aún en el colegio, o lo estabas terminando. Quizás te preparabas para pasar una linda Navidad. Lo más seguro es que ni siquiera te imaginabas lo que al mismo tiempo estaba ocurriendo a kilómetros de tu hogar, en Estados Unidos. En diciembre del año 2006, Heather Kwan, junto a su novio Ryan Waller, alquilaban una casa en la localidad de Desert Hill, Arizona. Eran una pareja como muchas otras. Altos y bajos que siempre se superaban pintaban los lienzos de su relación. En ese entonces, Heather, de 21, y Ryan, con 18 años, planificaban con entusiasmo lo que sería su futuro como familia. La joven siempre fue servicial para quienes la necesitaban. Realizaba voluntariados y acudía a organizaciones, como por ejemplo centros de niños huérfanos. Actividades que le ayudaron a entrar en la escuela de Derecho para así más adelante cumplir su sueño de convertirse en una prestigiosa abogada defensora. Por otro lado, Ryan, si bien compartía con ella el gusto por el estudio, siempre se sintió más atraído por el uso de armas de fuego, de distinto calibre. Sabía sus características y asistía con frecuencia a campos de tiro. No obstante, pese a ello, la pareja se había complementado a la perfección. Había sinergia en su relación. Eso, hasta que a solo días de Navidad de aquel año, una terrible desgracia no tan solo destruiría sus planes, sino que también destruiría para siempre sus vidas. Para Navidad, la pareja había planeado visitar al padre de Ryan. Esta planificación llevaba semanas. Era una visita muy esperada por el hombre. De hecho, tan así, que el día anterior, el señor Waller había comprado regalos y hasta preparó el plato favorito de Ryan para agasajarlos. Sin embargo, tras el paso de las horas, Ryan y Heather nunca aparecieron. El padre llamó innumerables veces a su hijo, puesto que le parecía muy extraño el que no hubiese llegado. La pareja siempre asistía con puntualidad a compromisos, y con mayor razón, si aquellos compromisos involucraban a su familia. Heather tampoco contestaba. Inmediatamente el padre pensó que algo no andaba bien. Todos nos hemos sentido así en algún momento, ¿verdad? Un ser querido tarda demasiado en llegar, y además su celular está apagado. Reconoces ese sentimiento, ¿verdad? Debe ser absolutamente aterrador que las cosas sigan así durante otras 24 horas. Cuando ya se hizo suficientemente tarde, más de lo que era razonable esperar, el señor Waller dio aviso a la policía. Ellos llegarían más rápido al hogar de su hijo. Ya con los datos en poder de los oficiales, estos fueron a realizar lo que llaman un control de bienestar. Llegaron a la casa en Desert Hill, golpearon la puerta, pero nadie abrió. Repitieron esta acción una y otra vez. Las ventanas estaban cerradas y las cortinas a medio bajar. Parecía no haber nadie allí. Los oficiales se quedaron un rato más, recorriendo el exterior, tratando de mirar hacia adentro. Pero la oscuridad del lugar les impedía ver con claridad. De pronto, y cuando ya estaban a punto de retirarse, el cerrojo de la puerta comenzó a moverse lentamente. Los oficiales llevaron sus manos a la empuñadura de sus armas, mientras esperaban con atención lo mejor. La puerta se abrió muy lentamente.
Lo que vieron en ese instante los dejó completamente asombrados. Ryan apareció frente a ellos con un enorme hematoma en el ojo izquierdo. Parecía que alguien le había dado un golpetazo muy fuerte en el ojo. Su rostro estaba morado y con visibles magullones en la nariz. Los policías le dijeron a su padre que estaba preocupado por él y que habían llegado para cerciorarse de que ambos estuvieran bien. Sin embargo, el joven no contestó. Solo seguía con la vista al frente, como si su mirada estuviese perdida. Ante esa situación, los oficiales iniciaron las preguntas. ¿Por qué no abriste antes?, le preguntaron. ¿Por qué tenía el rostro en ese estado? Pero la pregunta más importante de todas fue: ¿dónde está Heather? El chico no respondió. Se notaba algo nervioso. Sobre uno de los hombros de Ryan, ahora algo del living quedaba a la vista. Unos pies sobresalían del sofá. Parecía haber una persona recostada allí. Los policías le preguntaron a Ryan si podían ingresar a su hogar, y él sin problemas los dejó entrar. Mientras se acercaba lentamente a la persona acostada en el sofá, le preguntaron que quién era. En medio de evasivas, balbuceos y otras incoherencias, respondió que la persona estaba durmiendo, pero indicó que no sabía quién era. Esto motivó a los agentes a llevar a cabo una revisión mucho más detallada, por lo que inmediatamente fueron a ver quién era la persona. El semblante de los oficiales cambió radicalmente cuando vieron que la mujer en el sofá era en efecto Heather, pero no estaba dormida, sino que lamentablemente estaba muerta. El cuerpo llevaba en ese lugar al menos un par de días. Tenía una herida de bala en la cabeza. Ryan fue detenido inmediatamente y puesto en la parte trasera del carro policial. Se subió al vehículo sin prestar mayor resistencia. Al revisar el hogar de Ryan, dieron con la gran colección de armas que este muchacho tenía. Los puntos se conectaban rápidamente. El joven pasó un par de horas en la patrulla, tiempo en que la residencia se llenó de policías y peritos de criminalística que terminaron por llevarse el cuerpo de Heather. Aproximadamente a las 5 de la madrugada del 26 de diciembre, Ryan fue llevado a la comisaría para interrogarlo. De aquí en adelante comenzarás a ver segmentos reales del interrogatorio que le hicieron a Ryan. Lo primero que te llamará la atención, quizás igual que a mí, es este mono blanco con el que el chico hace ingreso a la sala. Desconozco si acaso se lo habrán dado los policías, o si acaso era la vestimenta con la que él había dejado su hogar. En ese caso, ¿por qué salió vestido así? Lo otro extraño es que hace ingreso a la sala descalzo y sin esposas. Un policía lo escolta y le indica que espere en la silla mientras él va en búsqueda de algunas cosas. A las 5:09 am, Ryan ya seguía sentado apoyado y sin moverse en la habitación. Durante aquellos aproximadamente 5 minutos que permaneció solo, realizó muchas acciones que llamaron la atención. Por lo general, los policías dejan a los sospechosos a solas para ver si incurren en algún comportamiento ansioso, como comerse las uñas, tomarse la cabeza, o mover mucho los pies y manos. Ryan, sin embargo, va mucho más allá de eso, e incurre en algo completamente inesperado. A su lado nota un par de esposas sujetas a la mesa. El joven las toma, y sorpresivamente se las coloca en una de sus manos. Se queda allí sentado unos minutos con la cabeza apoyada en sus brazos. De pronto y con energía, se levanta de su silla con aparente intención de abandonar la sala, pero ahí es cuando se da cuenta que estaba esposado a la mesa. Sin aplicar fuerza ni nada, vuelve a sentarse en completa normalidad, no sin antes tomar una hoja de papel en blanco, y la comienza a mirar. Mira la hoja en blanco con interés, como si algo leyera en ella. En este punto muchos expertos dicen que esta práctica es habitual en delincuentes que para evitar la cárcel se hacen pasar por enfermos mentales. Antes de comenzar el interrogatorio, el detective le pide a Ryan que suba sus pies para que estos sean fotografiados. Todo esto como parte de la investigación y las pruebas que se mostrarían en el juicio. Ryan, confundido, accedió a la petición y le pregunta al detective que por qué no lo dejaba ir a casa. A las 5:28 am y luego de la sesión de fotos, al fin el detective está solo con Ryan en la habitación, momento en que comenzaría a hacerle una serie de preguntas relativamente fáciles de contestar. Le preguntó su nombre, su fecha de nacimiento y por su número de seguro social, preguntas que responde sin dificultad,
No obstante, todo cambia cuando le pregunta si entiende por qué está ahí, por qué está siendo interrogado. Al decir que no, el policía sabe que el interrogatorio será difícil. Le adelanta que le leerá los derechos, que eso será como esos programas policiales, como CSI o la ley del orden. Because I don't know what happened. Okay, so I'm gonna read you something to make sure you understand your rights. Okay, it's gonna read. You've seen cops before, right? Ever seen a TV show Cops or CSI or anything like that? Okay. Ever seen that? No. You've never seen any kind of cop show, lawyer show, any kind of show? Yeah. Okay. Ante esto, el detective comienza a leerle sus derechos, incluido el más evidente de que si no quiere hablar sin un abogado, puede hacerlo. Esto sería lo primero contradictorio, ya que si no quisiera hablar podría simplemente haberlo declarado, pero en vez de eso, comienza a responder a las preguntas de una forma muy confusa y molesta. What's the highest grade you went through school? I don't know. I don't know. You don't know the highest grade you went through? Eighth? Eighth grade? Did you graduate? Yeah. Do you have a GED? I don't know. You don't know what? I don't know. I don't know. I just want to go home. Oh, you're not going to go home right now. So what? What's the highest grade that you completed? B? No. Not grade as in letter grade. I'm asking, did you graduate high school? No. And the highest you went was 8th grade? Yep. En este punto, claramente para el detective, Ryan estaba confundiendo la información, mintiendo de lleno o ignorando la respuesta honesta a cada pregunta. Esas respuestas presentaban un gran desafío para el detective, pues pensaba que si ya había mentido en preguntas tan sencillas, era evidente que no le contaría la verdad con respecto a lo que había pasado esa noche. El detective decide proseguir y le pregunta si tiene novia, a lo que el joven responde que no lo sabe. El detective decide preguntar de otra forma y le dice que si acaso conoce a Heather, a lo que el chico gesticula afirmativamente, pero el resto son puras incoherencias. Dice que tiene 16 y le cambia el apellido. You know Heather's last name? What is Heather's last name? The one that lives there right now? I guess, I don't know. Her name's Heather. What's her last name? I don't know which name she's trying to use as her last one. El detective le sigue preguntando cosas sobre Heather, sobre cómo la conoció, pero el chico cada vez responde cosas diferentes. El policía decide saltarse a la siguiente pregunta, que qué le había pasado en el rostro. What happened to your face? I don't know. You told the officer just a few minutes ago that someone hit you. Do you remember who hit you? I don't know. I think it was Heather. Why would Heather hit you? I don't know. It was an accident. I forgot why. What was an accident? Heather's last name? No. What was an accident? Heather hitting me. What did she hit you with? Her hand in the eye. Did you guys have an argument? Not really, no. Not really? What happened for her to hit you in the eye like that? She just hit me on accident. She was giving Christina a head. She was what? She was helping Christina with her hair or something. I don't know.
Who's Christine? She's on the couch. Christina's on the couch? El muchacho se contradecía prácticamente en cada respuesta. El oficial le preguntó qué había pasado la noche anterior. Primero dijo que no sabía, luego dijo que se había ido a dormir. El oficial le dice: ¿cómo no te puedes acordar de lo que pasó anoche? Pero sí recuerdas que Heather te golpeó. A lo que él responde: sí, seguramente me golpeó mientras dormía, no lo sé. Lo que más repetía el muchacho es que estaba cansado y que solo quería ir a dormir. Con esta respuesta, los oficiales podrían decir que ya tenían el caso resuelto. Todo indicaba que hubo una discusión entre Ryan y Heather, y que ésta lo golpeó con un objeto contundente. Esto produjo la furia del joven, quien sin titubear y fuera de sí, tomó una de sus armas de fuego, para luego quitarle la vida a su novia. Luego de un ir y venir de una serie de preguntas cuyas respuestas divagaban hacia cualquier dirección, el detective realizó una aseveración que traería a Ryan a un estado de completa alerta. De aquí en adelante, sus respuestas serían más precisas y más coherentes. El oficial le dijo que había una mujer muerta en el sofá de su casa y quería saber quién era y qué es lo que le había pasado. La reacción del joven: mírala tú mismo. I want to know what happened in your house last night. The girl on the couch is dead? I don't know if she's on the couch. She's dead. Well, these people came over, Richie and his dad, with shoot and arrow, bow and darts. You know what I'm talking about? Yeah. They hit me and her with those. That's it. And Heather wasn't there. And Eric wasn't there. It was just me and Heather. Luego de esto y aprovechando su momento de lucidez, Ryan sorprende nuevamente al detective declarando que dos sujetos, Richie y su papá, habían entrado a su casa. Ante esta revelación, el detective no sabe qué creer, puesto que el joven había tenido tantas contradicciones e incoherencias que no se podía distinguir qué es lo que era verdad o no. No obstante, a pesar de eso, el detective vio un avance en el interrogatorio y comenzó a profundizar en la versión que le había contado. They hit you and they hit you? Yeah. Now it's Richie that hit you, not Heather? No, Richie and his dad. Richie and his dad. They hit you. Yes. Why? Because they're trying to get their stuff. I don't know why. And they had some kind of bow and arrows? Mm-hmm. They each had 2 revolvers and they didn't let off any shells. Okay, you just said they had bow and arrows. Now they have revolvers? That's what I meant. They had revolvers. They have revolvers. Yes. And then what happened? And then they shot us with those. Al conocer esta nueva y extraña versión, el detective lo confrontó directamente, cuestionándola. Le preguntó si la pistola que habían usado era de balines. Ryan dijo que no, que era un revólver real. El oficial condescendientemente le indica que si lo hubiesen disparado con un revólver real, lo más probable es que estuviera muerto. El chico ofuscado responde que Richie y su papá primero le dispararon a él y luego le dispararon a Heather. Por eso no pudo saber bien qué tan cerca estuvo Heather de ambos cuando falleció. Le dispararon a él, quien cayó al suelo y luego de unos minutos se levantó para ir a dormir. El oficial, completamente confundido, no podía creer esa situación. Era imposible que le hubieran disparado en la cabeza con un revólver y que en vez de llamar a la policía, una vez de regreso a la lucidez, se haya levantado para ir a dormir. Sin embargo, en medio de esta discusión, el detective se dio cuenta de algo que hizo que el caso tuviese un vuelco de 180 grados. El oficial, al acercarse y mirar detenidamente a Ryan, descubre que tenía 4 impactos de bala en el rostro. Esto literalmente echaba por tierra todo lo que había pensado hasta el momento. De pronto, el joven pasó de ser victimario a ser una víctima más junto a Heather. Un ataque del cual milagrosamente había sobrevivido, pero que acarrearía consigo terribles consecuencias. Tras una exhaustiva investigación policial, más las declaraciones de Ryan después, se aclararía la verdad. Lo que realmente pasó aquel fatídico día 23 de diciembre del año 2006 fue que Larry Carver y su hijo Richie llegaron a casa de Ryan
en busca de venganza por un presunto altercado. Mientras los Carvers intentaban forzar su paso a través de la puerta trasera de la residencia, Richie metió su brazo dentro y le disparó a Ryan en reiteradas ocasiones. El joven cayó tumbado, por lo que lo consideraron muerto. Luego los sujetos entraron en la residencia, disparando y dando muerte a Heather, aparentemente porque ella era testigo. También sustrajeron varias armas y una computadora de la escena. Tras unos días de intensa búsqueda, finalmente los sujetos fueron capturados y tras 2 años, en junio del año 2008, declarados culpables por asesinato grave, robo, asalto agravado y mala conducta con armas, por la cual recibieron la pena de cadena perpetua. La justicia había actuado poniendo a los asesinos tras las rejas. Sin embargo, para el padre de Ryan, el caso estaba muy lejos de llegar a su fin. Debido a que Ryan Waller fue encontrado consciente en su hogar, inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso, por lo que la policía lo puso en la parte trasera de una patrulla durante varias horas. Después de eso, esperó en la sala de interrogatorios durante al menos otras 2 horas más. En todo este tiempo, el joven se enfrentó a un daño cerebral irreversible por cada segundo que pasaba, sin ser atendido. Las balas disparadas por Richie penetraron la nariz, un ojo, y las esquirlas se incrustaron en el cerebro de Ryan. La segunda bala penetró su cráneo, pero se alojó en su cabeza sin ingresar al cerebro. El detective, al darse cuenta de esto, mandó al joven a urgencias a un hospital en donde, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvieron que extirparle ambos ojos, además de perder una parte de su cerebro. Durante los siguientes 10 años después de ocurrido este incidente, Ryan no pudo valerse por sí mismo y fue cuidado por su padre, cuidados que finalizaron en el año 2016, cuando, debido a una convulsión general causada por unas heridas que jamás sanaron, lamentablemente falleció cuando recién alcanzaba los 28 años de edad. Un terrible caso que hasta hoy sigue conmoviendo a los habitantes de Desert Hill y al estado completo de Arizona en general. Y es que aún son muchos los que siguen viendo las imágenes de ese interrogatorio, en donde todo tipo de preguntas salen a colación. Los padres de Ryan aseguraron que le tomaron 43 fotografías antes de ingresar a esa sala. En muchas de esas fotos, los agujeros de bala se podían distinguir a simple vista, pero al parecer nadie le prestó atención. En la mitad de la entrevista, el detective le dice al chico que la vecina declaró haberlo visto ayer con esas heridas en la cara. Y es que el muchacho pasó 2 días enteros desangrándose por dentro, deambulando por su casa sin recibir ninguna ayuda. El instinto de supervivencia lo llevó a querer dormir gran parte del día, si es que no todo, probablemente para tener la muerte más indolora posible, ya que estar de pie o moverse le generaba un dolor insoportable. Los policías no constataron lesiones, y mientras su vida se iba a cada segundo, lo mantenían ahí respondiendo preguntas, sin considerar las horas que pasó sentado en la patrulla. Cuando te das cuenta de esto y miras la entrevista otra vez, todo tiene sentido. Comienzas a notar cómo apenas articulaba las palabras, las arrastraba, cómo divagaba y se contradecía de una forma más que evidente. Claro, es fácil distinguir que alguien no está bien cuando ya sabes la información que había detrás. Y si te imaginas al chico como simplemente un ser vivo intentando sobrevivir, entenderías con todo corazón a lo que se refería cuando decía: estoy cansado, solo quiero irme a dormir. Sin lugar a dudas, uno de los videos más duros que me ha tocado hacer desde el inicio de este canal, con un final tan triste como sorprendente. En la descripción te he dejado el link directo a la entrevista oficial. Si entiendes el inglés, te recomiendo que lo veas. Deja tu opinión sobre este video en la caja de comentarios, debido a que ya hemos llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break.